Esto ha estado tan bueno que no nos queremos ir de aquí. Y yo he sido enormemente impactado por cada palabra, por cada desafío poderoso que Dios nos ha dado. A nuestro pastor Julián Montilla, que Dios le siga usando cada día más. Una de mis oraciones por cada evento, cuando Dios me concede el honor, la verdad me siento, y quiero expresarlo antes de predicar, me siento realmente delante del Señor al escuchar a estos varones de Dios. Yo soy una persona que nací en un hogar cristiano y en cierto sentido puedo, como decía un amigo pastor Omar Ríos, me dijo alguna ocasión estas palabras. Él me dijo: tú eres un joven pero con corazón de viejito. Y eso tocó mi corazón porque obviamente yo vengo de una cuna, de una raíz de muchos años. He estado toda la vida en el cristianismo, nací en ello y por la gracia del Señor he tenido un encuentro personal con el Señor. Pero al escuchar a estos varones de Dios, su experiencia, son varones de mucho respeto. Desde el primero, nuestro supervisor que predicó, y yo me siento pequeño, ¿no? Yo sé que nuestra sierva de Dios oró para esto y yo me siento muy agradecido con el Señor de poder estar aquí al lado de hombres de Dios como lo son estos varones que ha usado el Señor, y sé que viene algo grande ahora en un momento a través de esta sierva de Dios también. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? Vamos a ir entonces, para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Quiero que abran sus Biblias en Primera a los Corintios, en el capítulo número 12. Agradezco a Dios por las palabras de cada uno de ustedes también. Y mientras se dirigen a Primera a los Corintios, capítulo 12, quiero recordar, algunos me han preguntado sobre el libro. Dios me permitió escribir algunos materiales. Este es el último libro que he publicado, se llama El arte de la predicación. Traje solamente algunos ejemplares y algunos me han preguntado si he traído. Sí, tengo solamente unos pocos ejemplares, pero si alguno desea obtenerlo, al final estaré por allí para servirles de una manera específica en cuanto a este material. Vamos a la Biblia, Primera a los Corintios capítulo 12. Ahora estaremos leyendo en los versículos números 4 en adelante. Y cuando lleguen allí, confirman diciendo: estamos allí. Miren lo que dice la palabra del Señor en estos poderosos textos de la Escritura. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga, dones. Y luego dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diga, ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diga, operaciones. Diga, dones, ministerios, operaciones. A mí me ha sido asignado hablar por lo menos de uno de ellos, lo que se llaman los dones del Espíritu, y que tiene que ver con los carismas del Espíritu. Pero también existen diaconías, ahí están los llamados así ministerios. Son diferentes a los que aparecen en Efesios capítulo 4, texto 11. Y también aparece allí algo que se llaman operaciones. Y las operaciones tienen que ver con energemas, en otras palabras, maneras de obrar de Dios. Y es interesante que cuando vemos los ministerios, usted puede enumerarlos, usted puede encontrar algunas diaconías en la Biblia, como la diaconía de la reconciliación o la diaconía de la palabra. También puede enumerar los dones, pero las operaciones son innumerables, porque tenemos un Dios infinito. Aquí en los dones sobrenaturales tenemos 9, diga conmigo 9. Y hoy quiero continuar y quiero que antes de tomar asiento lean todos ustedes el texto 1 en alta y fuerte voz. Aleluya, dígale eso al que está a su lado. No ignores acerca de los dones espirituales. Diga, Dios quiere que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Amén. Tome el asiento, tenga la amabilidad. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, hemos recibido un desafío tan poderoso de parte del Señor,
y de alguna manera una complementación tan extraordinaria de parte de Dios por medio de esta palabra que hemos venido recibiendo, que el trabajo que el Señor le ha encomendado a ustedes, amados intercesores poderosos, es un trabajo sumamente glorioso y sumamente importante, de una relevancia tal que doy gloria a Dios que en este tiempo se hayan levantado conferencias, retiros, encuentros como este. Era necesario que se llame a los intercesores poderosos a un entrenamiento de tipo espiritual. Aleluya. Y yo sé que se ha movido de una manera extraordinaria la presencia del Señor, y sé que algo extraordinario va a seguir sucediendo, pero quiero invitarles entonces a meditar en los siguientes aspectos para aprovechar al máximo el tiempo. Número uno, habíamos dicho que la oración puede fortalecer el espíritu. Número dos, habíamos mencionado que recibir el Espíritu Santo nos dota de poder, y ello trae los dones consigo. Pero también habíamos mencionado que la obra del Espíritu hace que el carácter del cristiano sea desarrollado. Es decir, mientras que la oración te da fortaleza, mientras que el poder de la unción del Espíritu te dota de dones que debemos aprender a usar, y por eso vamos a hablar sobre ellos, la obra del Espíritu Santo nos lleva a tener una vida de autoridad espiritual. Diga, autoridad espiritual. Diga, no basta solo con el poder, se requiere la autoridad. Y yo creo que todo lo que Dios nos ha venido hablando, desde la voz de Dios, la palabra de Dios, la fe, y hoy las herramientas, esas tres armas poderosas que el Señor nos ha hablado, definitivamente eso es lo que hace que un intercesor pueda ser un intercesor de verdad. No un intercesor de nombre, sino un intercesor de verdad. Y algo importante a tener en cuenta, entonces, dicho esto, es que habíamos mencionado en el mensaje inmediatamente anterior que vamos a estudiar estos 9 dones espirituales, pero aplicados a la oración. Y una cosa que le puede ayudar a cualquier estudiante de la Biblia es aprender a relacionar términos. Cuando uno logra relacionar términos, uno puede resumir ciertas cosas y poder tener una idea clara para poder explicar. Número uno, habíamos mencionado que el 9, por ejemplo, en la Biblia, y eso es algo de conocimiento público, de dominio público en los estudiosos de la Biblia, y es que el número 9 está íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Por ejemplo, se habla de los 9 pecados contra el Espíritu Santo, o se habla de las 9 características del fruto del Espíritu. Y también es muy curioso y peculiar que cuando se habla de los dones sobrenaturales, aquí en el capítulo 12, también aparecen enumerados 9 dones sobrenaturales. Así que algo bien importante a tener en cuenta aquí es que nuestro Dios es un Dios de tanto orden que en cada cosa nos deja un mensaje y un código preciso para tener en cuenta. Ahora, habíamos mencionado en la ocasión anterior por lo menos 3 de esos primeros dones. El primero era la palabra de sabiduría. Digan, sabiduría. Y la sabiduría dijimos que trae solución. Ahí está. La sabiduría como don activa solución. Número 2, habíamos mencionado también la ciencia. ¿La qué? La palabra de ciencia, un conocimiento exacto, un conocimiento específico de algo que viene a través de una fuente sobrenatural que es Dios mismo. Y en este caso la ciencia produce, digan, revelación. Ahí está relacionando sabiduría con solución, ciencia con revelación. Pero en tercer lugar, y de esto se ha hablado con abundancia, incluso el tercero de ellos es la fe. Ya nos hablaron hasta un tremendo mensaje ayer sobre la fe, y era el punto de cierre del mensaje que Dios me concedió entregar anoche o ayer. Y en esta ocasión la fe trae o activa convicción. Digan todos, convicción. Muy bien. Ya esto lo hemos estudiado, por ende voy a centrarme en lo que nos compete ahora, porque hay mucha tela por recortar. Mira el que está a su lado y dígale, hay mucha tela por recortar hoy. Así que vamos a meterle tijera al asunto porque necesitamos llegar al punto clave. Ahora, si usted lee el pasaje
que leímos, allí nos hablaba de diversidad de dones y aquí luego pasa a enumerar esos dones. No hemos hablado de los ministerios ni de las operaciones que también pueden aplicarse a la oración, pero ahora estamos centrados en esto. El texto sacro dice a partir del versículo número 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y también luego dice a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso algo que me llena de gozo es ver cómo este grupo de intercesores poderosos está literalmente invadido por el Espíritu Santo de Dios. Y si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted es el elemento que Dios va a usar para poder salir a esa guerra. Nos hablaron de armas de guerra. Hoy quiero darle una noticia: usted también es un arma de guerra en las manos del Todopoderoso Dios. Saeta bruñida, usted es arma de guerra en las manos del Todopoderoso Dios. Ahora vamos a abordar los últimos 6 de los 9 dones, y voy a enfocarme en el cuarto de ellos: sanidades. Digan, sanidades. Una cosa importante al leer es que no está en singular, no dice sanidad, dice sanidades. ¿Por qué? Porque cuando usted lee detenidamente Isaías 53, la obra de Cristo, nos acaban de hablar de la sangre de Cristo, pero cuando usted habla y lee detenidamente la obra de Cristo en Isaías 53, allí habla de sanidad no solo en cuanto a heridas físicas, sino también, cuando uno analiza detenidamente, habla de que Él sana, y el mismo salmista también lo reconocía, e Isaías igual, que Él puede sanar dolencias de todo tipo. Y sabemos, según la triconomía de la que nos habla Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son guardados por el Señor. Pero Dios, en su obra majestuosa y poderosa, tiene poder para obrar en las 3 áreas del ser. Diga, las 3 áreas del ser. Diga, cuerpo, alma y espíritu. Y para seguir el orden bíblico, espíritu, lo más interno, alma y cuerpo. Y una cosa bien poderosa aquí detrás de todo eso, que todo intercesor poderoso debe tener en cuenta, es que las sanidades, en plural, son esa herramienta, ese don, porque los dones son esos, son herramientas perfectas o dones perfectos que Dios nos da. Y las sanidades vienen para producir restauración. La palabra clave aquí es restauración. Este don es mencionado en plural, dado que no está limitado a la sanidad física, pero también implica sanidad en todas las esferas del ser. Por ello, una persona, cuando es sanada completamente por la obra de Cristo, no solamente recibe una sanidad en el cuerpo, sino también en el alma. Cuando mi padre, que fue sanado de cáncer de manera milagrosa, testifica, él suele usar esta expresión. Él dice: el día que Cristo vino a mi vida, Él sanó mi alma y también sanó mi cuerpo. Y claro, efectivamente la obra de Cristo es completa. Ahora, el punto aquí es que cuando las sanidades, en plural, se manifiestan, son para traer una sanidad completa. Diga conmigo: mi Dios nada hace a medias. Diga: todo lo hace completo. El don de sanidades se manifiesta cuando Dios usa a una persona de manera sobrenatural. Incluso esto de viviendo lo sobrenatural, la palabra sobrenatural
y acuñándonos al tema que tienen a nivel nacional. Recuerden que el tema es más allá, el lema que Dios nos ha puesto es más allá de nosotros. ¿Y qué es lo sobrenatural? Lo que va más allá de lo natural. Y las sanidades que provienen del Señor son ese tipo de operaciones que el Señor hace para restaurar a una persona, ya sea en el área física, sanidad de alguna enfermedad corporal de cualquier índole, porque una cosa a la cual el intercesor poderoso nunca debe temer es orar por cualquier tipo de persona con cualquier tipo de enfermedad. Yo recuerdo que tuve que orar por personas con COVID-19. ¿Y saben qué sucedió? Dios me guardó del contagio. Nunca fui contagiado. Oré por muchos de ellos sin saber que ellos tenían esa enfermedad. Una fiebre brutal, ponía las manos sobre ellos, la fiebre se iba y luego les llegaba el resultado de positivo. Y humanamente decía, bueno, puede ser que de aquí a 15 días aparezca positivo. Han pasado ya creo que 3 años, y cuando alguien aprende a orar bajo el don de sanidades, no solamente trae sanidad hacia allá, sino que activa sanidad hacia ti mismo, porque aún hay enfermedades que pueden ser de infectocontagio, pero tú tienes una cobertura sobrenatural donde Dios te sana a ti, al igual que sana a los que están a tu alrededor. Diga conmigo, hay poder en la sangre, en las heridas y en el nombre de Jesucristo para sanar. Sanidad, en este caso sanidad de cualquier enfermedad. Número 2, también, y este es un trabajo que los intercesores poderosos deben tener en cuenta, y es aprender a orar para traer sanidad en un área que muchas veces se ha descuidado a nivel de iglesia en general, y es el área almática, en nuestra alma. Hay personas que al estar atadas por una enfermedad, cuando uno estudia a fondo la raíz, el origen de su enfermedad, en muchos casos se origina en una raíz de amargura, se origina en un rencor, se origina en un sentimiento de depresión, de amargura, de rechazo o asuntos particularmente ligados al alma de las personas. Muchas veces queremos orar para que Dios lo sane, pero esa persona no será sana hasta que no sea sana primero de su alma. Tiene que ser liberada de su alma. Hay sentimientos que atan. Y recuerde, el ser humano está íntimamente conectado. Por ende, lo que afecta a su cuerpo afecta a su alma, y lo que afecta a su alma afecta a su espíritu, y viceversa. El ser humano no puede estar o actuar de manera independiente en estas áreas. Y por esta razón necesitamos ahora mismo, como intercesores poderosos, tener un entendimiento más amplio de por qué Dios nos habla de no de sanidad, sino de sanidades también. Porque hay momentos donde tú, como intercesora o intercesor, vas a orar por alguien y ese alguien va a necesitar una intervención en su cuerpo. Pero hay momentos donde tú vas a orar por alguien y ese alguien necesitará una intervención soberana de Dios en su alma, algo para lo cual no hay medicina. Es cierto que hay enfermedades físicas que pueden ser apaleadas o pueden ser tratadas o pueden sencillamente ser quitar un poco del dolor con algo físico, pero las enfermedades del alma no pueden ser tratadas con ningún medicamento. Yo sé que la palabra psicología, en su subdivisión terminológica, etimológica, tiene un significado de el doctor del alma o el médico del alma. Pero aunque es doctor del alma o aunque es médico del alma, no puede recetar, entre otras cosas, porque no hay nada para tratar el alma. Pero cuando se levantan intercesores poderosos en Dios, esos intercesores tienen una herramienta poderosa de parte del Señor, no solo para orar por gente, para traer sanidad en el cuerpo, sino mucha gente llegará a tus congregaciones con raíces de amargura, con rencor, con rechazo, con baja estima, personas que fueron abusadas en el alma, y esas personas necesitan un intercesor con entendimiento, que cuando ore por ellos no solamente diga yo declaro sanidad en tu cuerpo, sino que se vaya
vaya un poco más allá y diga: yo declaro sanidad en tu alma. Y cuando alguien es sanado en su alma, eso activa sanidad en su cuerpo también. Aleluya. Pero también la Biblia nos habla de otro tipo de enfermedad. Hay gente que está enferma en lo espiritual. Y hay personas que en un caso pueden estar enfermas en el área espiritual por alguna situación en el espíritu. Pero también la Biblia habla de algunas enfermedades producidas por demonios, por infestación maligna. Lucas 13, 11 al 17 nos habla de la mujer encorvada con espíritu de enfermedad. Hechos 3, 6 al 9 también nos habla de un hombre que era cojo desde su infancia, de nacimiento. Y obviamente hay diferentes o diversos tipos de enfermedad física. Y por eso la Biblia habla no solo de don de sanidad, sino de don de sanidades. Y ¿sabe qué es lo que yo estoy creyendo en este día? Que el intercesor poderoso, varón y mujer que está aquí presente, a través de todo este empoderamiento espiritual que está recibiendo, va a empezar a tener experiencias de echar fuera no solamente enfermedades físicas causadas por alguna situación de degenero del cuerpo, sino también por una fuerza maligna. Dios te va a usar para echar fuera enfermedades provocadas por todo tipo de origen satánico. Mire esto. Estaba recordando, y la hermana que les testificaba anoche, que fue sanada de ese cáncer terrible, me llamaba la atención que ella después, cuando testificaba, ella decía que ella tenía una raíz de amargura en su corazón. Y ese día, cuando el Espíritu Santo la bautizó por primera vez, estando en su cama, en su lecho, que para ella sería su lecho de muerte, pero se convirtió en su lecho de volver a resucitar a una nueva vida. Ella dice que una de las primeras cosas que pasó para poder ser verdaderamente libre fue que ella fue sanada de ese rencor, de ese problema que tenía en su alma. Y por esa razón, el intercesor poderoso debe saber que cuando alguien está enfermo, ya sea espiritual, emocional o físicamente, tiene áreas en su vida que han sido dañadas, heridas, afectadas, destrozadas, derribadas, y que necesitan una plena restauración. Es decir, una total regeneración, una debida restitución física, emocional o espiritual. Es allí donde opera conjuntamente o en sinergia lo que se llama la fe, la oración eficaz y el don del Espíritu para traer sanidades simultáneas en todo el ser y en todos los que sean alcanzados por esta oración eficaz. ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando digo sinergia? Que cuando usted usa una cosa por separado es efectiva, la oración sola es efectiva, el ayuno es efectivo, pero los dones del Espíritu son perfectos, son efectivos. Las herramientas y armas que nos han dado, la palabra, la voz de Dios, la fe y todo lo que hemos recibido, el nombre, la sangre, esto por sí solo es efectivo. Pero es el intercesor poderoso, sabio, es mucho más efectivo cuando aprende a unificar estos elementos en una sola oración. Y será no solo efectivo, sino será verdaderamente un intercesor poderoso. Aleluya. Será mucho más eficaz el resultado, porque la persona está haciendo un trabajo donde une de manera sinérgica no solamente la oración y las demás herramientas, sino también los dones. Y si usted hace un seguimiento, se dará cuenta que todos ellos están interconectados, porque por ejemplo no puede haber sanidades si no hay fe. No pueden ocurrir una palabra de ciencia exacta si alguien no está lleno de la fuente que es el Espíritu de todo conocimiento, el Espíritu Santo de Dios. No puede haber una sabiduría no basada en la experiencia, sino que provenga de una fuente divina si esa persona no está conectada, alineada a la fuente de toda sabiduría que es Dios. De la misma manera, cuando se habla de sanidades, y yo sé que muchos de nosotros hemos orado por diferentes situaciones, y a mí una de las cosas que más particularmente me llama la atención es cuando llegan ciertos tipos de personas a la congregación, como sé que es casi el común denominador en todas las congregaciones, personas que dicen: tengo diferentes tipos de síntomas en mi cuerpo,
Estoy sintiendo presión en todas las áreas. Tengo insomnio, tengo pesadillas, tengo tormentos de todo tipo, tengo algunos tipos de ahogamientos, tengo algunos tipos de sentimientos y cosas raras que pasan en mi cuerpo. He ido a los médicos y resulta que me han hecho todo tipo de exámenes, y cuando terminan los exámenes dicen que todo está bien, pero yo no me siento que estoy bien, no me siento bien. Y es allí entonces donde el intercesor poderoso debe aprender a tener esa capacidad de discernir qué es lo que realmente está pasando en estas personas. Y en el gran porcentaje, en la gran mayoría de casos, algunos de esos problemas, esos deterioros físicos se dan por algo emocional, algo del alma, gente que está resentida, gente que está herida. Por eso tú como intercesor debes aprender a hacerle un acompañamiento a las personas. No basta solo con decir oremos, Dios le bendiga y bien pueda, siga. No, sino que tú tienes que hacer un acompañamiento, un seguimiento. Hay personas que hacemos listados de oración y constantes, semanalmente estamos llamando a la persona cómo sigue con el caso con el que estamos orando, cómo sigue, ha avanzado o no ha avanzado. El intercesor poderoso no puede ser llamado intercesor poderoso si es de aquellos a los que les pasan una petición o les piden una oración y ellos dicen amén, yo oraré, y después no oran ni siquiera por ellos mismos. No puede ser un intercesor poderoso uno de esos. Si usted se compromete a orar por algo, asegúrese que lo haga. Y no solo se asegure de orar una vez, asegúrese de hacer un seguimiento a ese tipo de oración, porque las personas necesitan un seguimiento específico. Y algo bien importante tener en cuenta acá es que cuando una persona tiene una enfermedad de origen no almático ni físico, sino espiritual, ya no hay nada que puedan hacer los médicos. Ya no hay nada que pueda hacer una terapia. Algunos hoy en día hablan de teoterapia. Eso no es realmente algo que funcione. Se requiere una intervención sobrenatural a través del poder del Espíritu Santo para que esa persona pueda ser verdaderamente libre. Hay personas atadas por espíritu de enfermedad. Hay personas a las que les han enviado enfermedades para dañarles, para oprimirles. Hemos tenido la oportunidad de orar por ellas, y yo le voy a decir algo de antemano. No asegura que las personas se arrepientan y se conviertan después de recibir un milagro o una sanidad. Pero usted como intercesor no puede decepcionarse por eso, porque muchas veces uno llega a sentir un cierto tipo de frustración porque hemos orado por ciertas personas que Dios las ha sanado de cosas terribles, y resulta que en una ocasión oramos por una mujer, mi esposa, mi padre y otros hermanos oramos por una mujer que tenía cáncer. Dios la sanó, y luego ella dijo que la había sanado la Virgen de yo no sé dónde. Y obviamente ese tipo de cosas hacen que el intercesor en algún momento diga, bueno, entonces ¿cómo voy a seguir orando? Pero usted no puede dejar de orar. Si ellos agradecen o no, es problema de ellos. Usted puede luego tomar eso como un testimonio para la gloria de Dios. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios? Y una cosa bien importante aquí a tener en cuenta es que cuando se ora por este tipo de personas que poseen este tipo de enfermedades de origen espiritual, ya la ciencia médica no puede hacer nada. Algunos acuden hasta los naturistas. En muchas ocasiones han llegado personas a la congregación con diferentes tipos de ataques demoníacos o diferentes tipos de enfermedades causadas por brujería, por hechicería, por conjuro, por todo tipo de prácticas nocivas. Pero cuando una persona empieza a orar, debe activar en medio del poder de la oración y en medio del activar el mover del Espíritu, decir: Señor, tú puedes obrar en cualquier enfermedad, porque para Dios las enfermedades solo son nombres, y para esas enfermedades hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre soberano, el nombre de Jesucristo. Así que no importa si es una enfermedad de origen almático, físico, diabólico, demoníaco, espiritual, aún las enfermedades causadas por el pecado. La Biblia dice que la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Así que, queridos intercesores poderosos, ustedes tienen una herramienta extraordinaria en sus manos cuando pueden orar por otros, sea cual fuere el origen de su enfermedad. Puede que alguno de este cúmulo maravilloso, de este ramillete maravilloso de intercesores, esté batallando ahora mismo con una situación como estas, donde está enfrentando alguna enfermedad extraña. Nosotros hemos tenido que enfrentar muchos tipos de enfermedades que en cuestión de minutos son sanos de una manera sobrenatural, pero también hemos tenido que tratar otros casos donde hay que profundizar en el asunto, porque uno dice, definitivamente aquí hay algo anormal. No es normal que usted tenga fe, no es normal que usted ore con autoridad, no es normal que usted use el nombre, la sangre, todos los elementos, y que la persona siga con la misma enfermedad rara por allí. Usted debe, por eso el intercesor, cuando usa los dones de sanidades, no solamente basta con decir te declaro sano. Esa persona hace un seguimiento a esos individuos para traerles una sanidad total. Muchos hablan de paz total pero sin Dios. Nosotros hablamos de paz total solo proveniente de Dios. Muchos hablan de sanidad total pero sin Dios. Nosotros hablamos de una sanidad total que proviene solo de Dios. Aleluya. Así que, ¿cuántos, levanten su mano los que hemos tenido la experiencia de ver hombres y mujeres siendo sanados de algún asunto físico en algún momento? Ahora levanten y muevan su mano los que han sido testigos de ver personas sanadas de algún asunto almático, algún problema emocional, alguna depresión, alguna ansiedad, alguna situación que no podían curar de otra manera. Hay muchos aquí. Quiere decir que hay testigos del poder de Dios. Quiere decir que todavía hay gente que tiene la conciencia, la fe, la entrega de que Dios sigue haciendo prodigios. Sea cual fuere la fuente, hay una autoridad soberana sobre cualquier enfermedad. Yo quiero que hoy se active fe, porque en un momento vamos a ministrar y vamos a declarar sanidad en todas las 3 áreas. Número 5, diga milagros. Diga milagros. Los milagros producen demostración. Ahí está la palabra relacionada. Sanidad, restauración. Pero milagros, demostración. Este don también es plural, pues habla de muchos tipos de milagros producidos por un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. En palabras sencillas se define un milagro como la intervención asombrosa en el curso normal de la naturaleza. Es una suspensión temporal del orden acostumbrado. No tiene otra explicación que el poder prodigioso y soberano de Dios. Los milagros son portentos y son la demostración de la potencia o el poder de Dios. El don de milagros es una manifestación sobrenatural de Dios para lograr la demostración del poder activo del Dios vivo en el cual creemos. En Hechos 29 se habla de la resurrección de Eutico. Eso califica como un milagro. La Biblia también nos habla en Hechos 19:11, que dice la Biblia: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Por otra parte, las señales, es interesante acá, de las cuales nos habla Marcos 16, 17 al 18, también califican dentro de milagros. Voy a mirarlas rápidamente, porque lo que me llama la atención es que los milagros se activan a través de la mano de los que son suyos. Recuerde que la Biblia dice: por mano de Pablo los apóstoles obraban de manera prodigiosa milagros. Y usted ha levantado su mano y ha dicho: yo también he tenido la experiencia de ser un vaso para ver milagros. Yo también, quien les habla, he tenido la experiencia de ver milagros de diferentes índoles, que si contamos las esferas nos tomaría mucho tiempo. Tendríamos que hacer un evento solo de testimonios, porque el Dios nuestro, para la gente que vive en esta era materialista, que no cree en los milagros, que no cree en lo sobrenatural, que no cree en las cosas de Dios,
quiero decirle que todavía hay un remanente, buen número, un numeroso remanente de hombres y mujeres que hemos aprendido a ver la obra de Dios en vivo y en directo. No nos lo han contado, lo hemos visto. Hemos visto obrar en estas esferas. Por ejemplo, en Mateo 16, 17 al 18, cuando usted lee cada uno de esos elementos, todos califican como milagros. Por ejemplo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿De qué nos habla eso? De liberaciones. Y usted y yo sabemos que usted y yo no podemos liberar a menos que haya una intervención divina de Dios o divina en ese escenario. Las liberaciones pueden ocurrir de muchas maneras. Muchas veces yo he tenido por lo menos varias experiencias, pero una de las que me ha llamado la atención y me ha pasado ya en varias ocasiones es que he estado en lugares muy lejanos. En alguna ocasión estaba en Pereira y en una casa por allá en la ciudad donde pastoreo, en la ciudad de Pasto, una fuerza del mal toma a un muchacho, a un joven, y me llama la atención que esta mujer empieza a llamar pensando que yo estaba en la ciudad, estaba en una asamblea de pastores en pleno Pereira, y ella me dice: pastor, mire, algo raro le pasa a mi esposo. Cuando le digo, a ver, déjeme escuchar, y efectivamente la voz de él era una voz que no era la voz de él, y hablaba y hacía cosas, intentó matar a su hijo, hizo cosas horripilantes. Ellos no habían podido hacer nada, pero lo que me llamó la atención es que dije, bueno, efectivamente no puedo hacer nada, estoy a distancia, pero tengo un Dios que si dice la palabra, ese hombre puede ser sanado y liberado ahora mismo. Yo recuerdo que empezamos a orar, le dije, ponga altavoz y acérquelo donde él está. Él gruñía, él gemía, hacía ruidos extraños, hacía de todo tipo de sonidos, pero le dije, en el nombre de Jesucristo hay poder, y aquí y a distancia te ato en el nombre de Jesús. Recuerdo que los demonios son tan manipuladores que él decía, todavía este es mío, decía, este es mío, este es mío, y hablaba de una manera rara y decía, no voy a salir de aquí, es mío. Yo le dije, dices que estás fuerte, pero estás débil, porque hay un nombre que te ha debilitado. Así que en el nombre de Jesús te vas ahora. Y se fue. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes orar aún vía telefónica y Dios puede hacer liberaciones a distancia. Yo he orado por varias personas poseídas y me han dicho, vaya a la casa. Le digo, bueno, mientras llegamos pueden pasar algunas cosas, páseme el teléfono, oremos en alta voz. Y hemos visto personas liberadas de fuerzas demoníacas a una distancia, no para exaltar el nombre del hombre, sino para exaltar el nombre sobre todo nombre. Hay un nombre que tiene todo poder. ¿Alguien puede decir ese nombre? ¿Alguien puede exaltar ese nombre? Aleluya. Yo sé que Dios va a usarte. Alguien dice, yo sé que cuando uno escucha testimonios como los que escuchamos del pastor Montilla o de los hermanos, hay algunos intercesores, especialmente los que están empezando, que pueden llegar a decir, Dios mío, ¿y eso? Ellos porque son los ungidos de Dios, los consagrados. Pero quiero decirte que Dios te quiere usar a ti también, para no ir y contar los testimonios de otros, sino para decir, yo también soy testigo de ese poder. Levante sus manos un momento conmigo y diga, mis manos van a ser usadas para lo milagroso. Diga, mis manos serán usadas para lo milagroso. Tome las manos del que está a su lado por un momento y dígale, tus manos serán usadas para las sanidades. Diga, para lo milagroso, para lo sobrenatural. Por un momento no suelte sus manos. Por un momento allí sentadito, yo voy a tratar de, a mí me encanta enseñar, pero a veces Dios nos está direccionando hacia algo. Y yo quiero que usted allí donde está por un momento, quiero que escuche esto. Mientras sujeta la mano del que está a su lado, quiero asegurarle algo. ¿Sabe por qué Satanás está interesado en contaminar las manos del intercesor poderoso? Porque esas manos son un instrumento poderoso en Dios, que cuando es usado puede romper maldiciones generacionales, puede echar fuera enfermedades producidas por demonios,
puede quitar y echar fuera enfermedades producidas por todo tipo de maldad, de iniquidad, de pecado, porque están conectadas con la fuente de poder, pero también están conectadas con la fuente de purificación llamada la sangre del Cordero. Por eso yo quiero que por un segundo ores por el que esté a tu lado, porque Satanás está interesado en manchar esas manos. ¿Cómo? A través del fraude. ¿Cómo? A través de la inmoralidad. ¿Cómo? A través de la ira. Satanás quiere untarlas, quiere ensuciarlas, pero yo declaro en el nombre de Jesús que se van a levantar en esta iglesia una generación de intercesores con manos limpias. ¿Para qué? Para que llegue un día donde el Dios tuyo no te tenga que decir: oh, apártate de mí, hacedor de maldad, sino al contrario, eres mi verdadera intercesora, eres mi verdadero intercesor que tiene autoridad en tus manos, porque no se las prestaste al diablo ni a las tinieblas, sino que me las rendiste a mi servicio. Así que si hay alguno que está batallando con algo en sus manos, ahora mismo, cuando yo le diga, se va a soltar de manos y va a declarar la sangre del Cordero de Dios en sus manos, y va a salir de aquí a ver liberaciones, a ver milagros en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo suelta, Padre de gloria, el don de sanidades en sus manos, el don de milagros en sus manos, ahora en el nombre de Jesús. Oh, sí, 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 suba, 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 suba la adoración, suba, suba, suba la alabanza. Tus manos van a ser usadas para ver el mayor de los milagros, y es imponer manos sobre los que no han recibido el Espíritu Santo, y ellos van a comenzar a hablar en nuevas lenguas. Ese es un milagro sobrenatural, porque tú y yo no damos el Espíritu, pero cuando ponemos las manos sobre alguien que no lo ha recibido y empieza a hablar en lenguas, es el Espíritu Santo haciendo milagros a través de tus manos. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudirlo a Él? Tus manos van a ser usadas para tomar en las manos obras mortíferas, cosas contrarias contra ti, pero no te van a hacer daño, porque hay poder de Dios en tus manos. Oh, yo siento que Dios está dando poder sobre alguien de una manera sobrenatural. Lo decía el pastor Montilla ayer. Estamos queriendo ver lo que Dios hacía algo. Yo siento que de este lugar van a salir personas que van a testificar y van a decir: yo estoy viendo ahora, después de ese evento, lo que hace rato no sucedía en mi iglesia, lo que hace rato no pasaba. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Oh, Dios va a usar tus manos para protegerte sobrenaturalmente, para orar por enfermos y poner tus manos y que ellas sean sanados de toda enfermedad que nadie puede curar. Los milagros vienen a ir en contra de lo que la ciencia puede explicar, porque tienen una fuente sobrenatural. Nadie puede imitarlos, nadie puede repetirlos, nadie puede copiarlos, nadie puede hacerlo. Solo Dios puede hacer los milagros. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga: milagros, 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 milagros en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Levante sus manos, todos. Levante sus manos y dígalo ahora mismo. Diga esto conmigo: Señor, mis manos
son tus manos. Por eso, a través de mis manos, voy a ver los milagros y las sanidades que nunca antes habían ocurrido. Diga, nunca antes se habían visto, pero a partir de hoy, milagros nuevos, obras nuevas van a suceder. Así que yo te animo en el nombre de Jesús. Usa de fe, usa de sabiduría, usa de ciencia, usa de sanidades, usa de milagros y ve sobre alguien. Yo he tenido que hacer esto y muchas veces me he llegado a pensar en lo siguiente. Alguna ocasión estaba en cierto lugar en el Cauca predicando. Había dos filas, algo así como esta, una aquí y otra aquí. Y en el momento que comenzamos a ministrar, Dios me guió. ¿Y por qué le voy a hablar esto? Porque si en algún momento usted es seguro de que siente algo que no es emocionalismo, que no es carne, no, sino que usted está seguro que proviene de Dios, no dude en hacerlo, porque la duda es algo que impide los milagros y las sanidades. Yo recuerdo que terminando el mensaje, siento decir, y esto me ha pasado en dos ocasiones. La primera tuvo que ver con liberación y la segunda tenía que ver con sanidad. En el Cauca ocurrió esto. Decía, alguien aquí entre ustedes le han detectado un cáncer. Pase a este altar y si usted pasa hoy con fe, Dios lo va a sanar. Pero ¿qué sucedió? Que en el momento nadie pasó. Entonces yo pensé, bueno, seguramente fue una emoción del momento. Pero luego viene en mi corazón algo y me dice, está en este lado izquierdo. Dilo, una vez más, en este lado izquierdo de este salón hay alguien a quien recientemente le detectaron una enfermedad y él lo sabe. Si usted cree en el poder de Dios, pase a este altar y Dios lo va a sanar. En ese momento alguien comenzó a llorar y pasó al altar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando oramos con fe, pero obrando en sinergia. Porque él no pasó a pedir oración por sanidad. Él ni siquiera tenía la suficiente fe para orar por sanidad. Pero cuando Dios quiere sanar a alguien, Dios va a indicar cosas exactas. Y esa persona pasó al altar y oramos. Y yo sé que Dios hizo un milagro tan glorioso ese día, que ese día aún personas que no habían recibido el Espíritu Santo comenzaron a hablar en nuevas lenguas de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque cuando alguien opera en sinergia, va más allá de lo natural, de lo que nos hablaban hace un momento. Va más allá de lo sobrenatural, de lo natural. En otra ocasión estábamos en un campamento en el valle. Yo recuerdo que llamando al altar, hablamos de los jóvenes que estaban allí en el altar, comenzamos a ministrar, alguien cayó allí al piso, comenzó a revolcarse, era una líder que estaba viviendo en pecado de adulterio, fue liberada, gracias a Dios. Y luego ella dice, yo sentía miedo en los últimos días, claro, estaba atada, estaba poseída, tenía algo extraño, fue libre por la gracia de Dios. Pero recuerdo que ese día, después de orar por ella, dije, Dios me pone a decir esto otra vez. Aquí en este lugar hay alguien más que tiene una enfermedad y Dios lo quiere sanar. Dios quiere hacer algo especial. Efectivamente, ese alguien no quería pasar porque tenía miedo. Pensaba que le iba a pasar lo mismo que acababa de pasar y dijo, yo paso y me va y me manifiesta algo raro. Pero resulta que cuando Dios te guía para hacer algo específico, Dios te guía a través de los dones para sanar, para liberar y para operar, siempre para el beneficio de aquellas personas que lo necesitan. Y cuando te digo esto es porque en algunos momentos, porque nos están invitando a vivir en lo sobrenatural. Y vivir en lo sobrenatural significa que tú vas a tener experiencias en estos días, y se lo digo en el nombre de Jesucristo. Alguien va a empezar a tener experiencias en estos días que probablemente hace tiempo no las tenía, o que ya las había tenido pero las estaba reprimiendo. Algunos van a empezar a sentir, a ir y orar específicamente con nombre propio por enfermedad determinada, por alguien en particular. Y yo recuerdo que ese día, les termino de contar, cuando yo llamé a esa persona no quiso pasar.
Es decir, en el momento yo me arrodillé y dije, seguramente me equivoqué, seguramente no pasó nada, fue una emoción. De repente, cuando terminé de estar de rodillas, se me acerca una familiar de la joven que había sido liberada y me dice: pastor, la persona que usted dijo con enfermedad, todo específicamente, es una familiar nuestro, pero está ahí atrás y tiene mucho miedo porque piensa que la están llamando para hacerle una liberación. Le dije: no, ella no tiene algo demoníaco, tiene una enfermedad, pero Dios la quiere sanar ahora, y si viene ahora, Dios la va a sanar. Detuvieron un momento todo el asunto, se oró por ella y doy fe de que Dios también hizo otro milagro más allí. Así que usted no tenga temor, no tenga miedo. Cuando usted sea llamado a operar en lo sobrenatural, usted hable con confianza, hable con fe y si crea que Dios lo va a hacer. Ayer en este lado izquierdo había alguien que necesitaba liberación y sanidad. No sé quién era, pero alguien lo necesitaba. Y usted va a salir de aquí, de este evento, y va a decir: ese evento fue la última vez donde sentí cierto dolor en mi cuerpo. Ese evento fue la última vez. Es más, usted lo va a tener que corroborar. Puede ser médicamente, y se va a dar cuenta que Dios hizo un milagro en este evento. ¿Por qué? Porque el Dios de los milagros no está muerto. Él está vivo. Él está aquí. Yo siento que ahora mismo Él está soltando milagros en alguien. Hay alguien aquí que tiene una enfermedad en su cuerpo, pero hay poder de Dios para sanarlo ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda enfermedad que ha sido causada por depresión y por tormento demoníaco hoy se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda persona que está siendo oprimida por el diablo hoy es libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo siento que Dios va a empezar a usar tu boca, tus labios. Iglesia, hermana Marta, hermana Angélica, pastor Montilla, Dios va a duplicar la unción que hay en ti. Dios te ha preparado para la sobrenatural. Él decía: hay cosas que no queremos ni ver. Es cierto, los que tenemos alguna experiencia de ver algo demoníaco no nos gusta, es desagradable. Pero Dios te ha preparado y te va a usar aún más de lo que te ha usado. Verás mayores milagros y nosotros vamos a dar gloria por lo que ha hecho. Oh, todo intercesor poderoso está siendo llamado a operar en lo sobrenatural. No ores en lo natural. La hermana Marta decía esta mañana: deja de esas oracioncitas de bostezo y de pereza. No. Necesitamos empezar a meterle oración en serio. Oración que despierte tu cuerpo. Oración que despierte tu alma. Oración que despierte tu espíritu. Y oración que mueva la mano de Dios a través de sanidades y milagros. Oh, yo siento que Dios está activando algo fuerte aquí, algo grande está activando ahora mismo. Hay casos donde médicamente, psiquiátricamente, psicológicamente, científicamente, humanamente no se puede hacer algo. Pero tengo una buena noticia. Salen de este lugar gente que dice: dijo el médico que no, dijo el psiquiatra que no. Te presento al que tiene poder para dar la última palabra en tu caso. Recibe hoy la sanidad. Oh, el intercesor es llamado a operar en verdaderos milagros provenientes del Espíritu de Dios. Implican sanidades milagrosas instantáneas, liberaciones de manera sobrenatural, insospechada. Gente que recibe el Espíritu Santo a través de una transmisión, eso también es un milagro. He tenido la experiencia de que me llamen después de un culto y me dicen: en los últimos 2 o 3 minutitos, cuando estaban orando, estaba en mi cama y recibí el Espíritu Santo por primera vez. Eso es también un milagro. Hay milagros que tú ni siquiera te imaginas. Yo siento que hay milagros que están pasando ahora, que hay gente que se vendrá a dar cuenta después de varios meses de este día. Una hermana en la iglesia que estaba teniendo una enfermedad rara y extraña me dice: pastor, yo llevo meses con una enfermedad,
Un día después del culto pasé al altar. Usted me dijo algo profético a mi oído. Yo no recordaba muy bien porque había orado por todos. Me dijo algo específico. Y a partir de ese día yo sentí algo glorioso. Me dice ella. Y luego ella pasó varios meses donde volvió a hacer lo que no podía hacer. Y fue tanto el milagro en ella que ella me decía, la hermana Marcela, yo ni me acordaba de que esto no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque alguien va a recibir milagros ahora, que usted va a empezar a hacer cosas. Y como ella, mi hermana Marcela, después de varios meses se dará cuenta de que Dios hizo un milagro. Y luego testificó como a los varios meses y dijo, Dios me sanó, Dios hizo un milagro. Alguien va a recibir una sanidad de tal manera y un milagro de tal manera en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, que usted mismo se va a quedar sorprendido y dirá, esto no podía hacerlo, este movimiento me causaba terror y dolor. Pero vas a empezar a danzar, vas a empezar a mover tus manos, vas a tocar la parte donde te dolía y ya no te dolerá, porque hay milagros operando ahora. Y rababababababaya. Sí. Número 6. Discernimiento de espíritus. Esto trae protección espiritual. Y yo quiero que en el nombre de Jesús estos últimos dones, que los miraremos rápido para ministrarlos, quiero que en el nombre de Jesús alguien vaya hoy a esto. La palabra discernimiento implica discreción, cautela, el acto de tener un juicio correcto. Es la capacidad dada por Dios de descifrar, de entender, de comprender cuando algo es bueno y cuando algo no lo es. Cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Hay muchos ministros aquí. Hay muchos líderes, es más, hay esposas de pastores, hijos, que hay gente que los está rodeando para dañarles. Hay gente que les está rodeando para, a través de ciertos elementos de comida, hacerles daño. Usted necesita tener discernimiento hasta para saber qué recibe y qué no. Y aun cuando reciba algo inadecuado, cosa mortífera, no le dañará. Levante sus manos conmigo un momento. Diga, Señor, activa discernimiento espiritual en mí. Les voy a contar algo que es probablemente uno de los testimonios más extraños que yo he podido escuchar en mi vida. Para eso tú tienes que tener discernimiento. Un ministro fue a orar para liberar a alguien que estaba atado. Y cuando el demonio se manifiesta, el demonio dice, yo me llamo Jesús. El pastor se chocó profundamente porque dijo, pero ¿cómo es esto posible? Algo viene a su espíritu y le dice, di estas palabras al mismo demonio. Dile, yo te reprendo en el nombre del verdadero Jesús de Nazaret. Y el demonio se fue. Porque Satanás puede manipular. Nos acaban de hablar que la herramienta más poderosa, ahí está el nombre de Jesús. Y Satanás quiere quitarle peso a ese nombre. Sectas, doctrinas raras están surgiendo de que ese nombre significa una cantidad de tonterías que no vale la pena ni repetir. Pero todavía hay una iglesia que sabe que aunque aparezca un Bar Jesús, un mago llamado Bar Jesús falso, aparecerá en los intercesores poderosos el nombre del verdadero Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que derriba toda potestad. Prueba los espíritus si son de Dios. Intercesora,
Intercesor opera bajo el discernimiento espiritual. El discernimiento hará que tú tengas la capacidad de detectar emisarios de Satanás, hombres que se están metiendo a la iglesia, mujeres que están llegando a tu congregación para dañar a tu pastor, a su esposa, a sus hijos, a ti como líder, a tus líderes. Y se necesita una autoridad sobrenatural de Dios. Yo siento que Dios está abriendo el discernimiento. Repito, no confunda discernimiento con malicia. No es una sospecha rara, no, es algo exacto. El discernimiento te dirá: esa mujer habla en lenguas, pero no vienen de Dios. Ese hombre dice, y claro, cuando tú lo detectas. Yo he tenido que oír muchas lenguas de brujas aprendidas que hablan en latín primordialmente. Curiosamente, tú tienes que aprender a detectar lo que no es de Dios y contrarrestarlo con la fuerza más grande que hay en ti, y es el Espíritu del eterno Dios. Alguien tiene que tener discernimiento en la iglesia, porque si no hay gente con discernimiento, el diablo se mete, los demonios se meten y manipulan. Pero cuando hay discernimiento, no hay diablo, no hay demonio, no hay potestad que pueda reírse ni burlarse, porque está a la luz. El discernimiento no solo detecta demonios, también detecta falsas doctrinas, también detecta falsos espíritus humanos, personas que llegan con intenciones malas. Yo siento que hay alguien en la iglesia que está siendo atacado, pero en el nombre de Jesús de Nazaret hoy, a través del discernimiento de espíritus, yo declaro que toda atadura, que toda opresión, que toda manipulación, que toda influencia del mal se va en el nombre de Jesucristo. Hay demonios que han venido a través de personas a atacar pastores, atacar líderes, atacar el liderazgo de intercesores poderosos, pero se levanta una generación con discernimiento. El discernimiento va a echar fuera toda obra del diablo. El discernimiento va a hacer que el diablo no pueda meter sus garras en tu hogar, en tu liderazgo, en tu matrimonio. No porque te hablen bonito, no porque te digan cosas bonitas es de Dios. No, detecta, discierne, prueba los espíritus si son o no de Dios a la luz de la palabra, la fuente de toda verdad. Intercesor poderoso, activa ese don en tu vida. Ya tienes el Espíritu. Yo siento que hay alguien aquí que al hablar en nuevas lenguas, Dios le está mostrando algo que está pasando en su casa, algo que está pasando con su familia, algo que está pasando con su hijo. Hoy en el nombre de Jesús toma autoridad de Dios y declara a tu hijo libre. Eso es, iglesia, eso es. Ya está el Espíritu Santo en ti. Ahora se activan los dones de sanidad, de fe, de milagros, de ciencia, de sabiduría, de discernimiento de espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede darle fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. El discernimiento trae protección a los ministerios, protección a los intercesores, protección a las familias, protección en el nombre de Jesús. Y los dos últimos, para que adoremos a Dios con toda libertad. La profecía produce, oiga bien esto. Levante sus manos y diga conmigo: recibo la palabra de Dios. La profecía de Dios produce, según la Biblia, advertencia,
Una profecía de Dios no es esa que te hablan al oído y te dicen: marque 7, 6, 5 para que se gane la lotería. No. Hay gente que me ha dicho: fui a la iglesia y me profetizaron y dice: me dijeron que marque este número para ganarme el chance o la lotería. No. La profecía que viene de Dios te advierte cuando algo está mal, te advierte el peligro. La profecía que viene de Dios te edifica, te exhorta, te consuela. Y generalmente es un don tan necesitado que hay que procurarlo. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra profética más segura. Pero también profetizar es hablar de parte de Dios algo que afectará el futuro de quien te oye. La ciencia te habla del presente y del pasado, pero la profecía te habla del futuro. La ciencia te muestra algo oculto en el pasado o en el presente, pero la profecía te apunta hacia el futuro. Alguien necesita empezar a recibir de Dios una palabra profética que le advierte lo que viene, no para aterrorizarlo, sino para animarlo, para advertirle a confiar en Él. Todas las veces que he recibido profecía, siempre han sido advertencias serias de algo que venía en camino. Yo siento que hay poder de Dios aquí en esta hora. Oh. Intercesor poderoso, empieza a operar en el don de profecía, no solo para traer palabra de fe, de vida, de ánimo, de liberación, de esperanza, de restauración, sino también advertencia. No solo es para animar a otros, no solo es para motivar a otros. Cuando Dios te da una palabra de profecía, aunque te diga te voy a usar más, aunque te diga te voy a llevar a niveles más altos, Él también te está diciendo implícitamente: prepárate, porque viene mayor guerra, viene mayor ataque, pero yo estoy contigo. Oh, Dios está contigo, guerrero. Nos acaban de desafiar a la guerra espiritual y yo siento que salieron los hijos del león de la tribu de Judá. Fuerte esa alabanza, fuerte esa gloria. Diversos géneros de lenguas. Esto produce edificación. Alguien está hablando en lenguas no aprendidas. Yo he tenido la experiencia. Mi esposa ha hablado en otros lenguajes que no había aprendido antes. Y yo he oído una y otra vez de testimonios de hombres y mujeres que comienzan a hablar en un lenguaje que nunca antes habían aprendido. Y alguien que sabe otro idioma les dice: yo te oí hablando inglés, croata, yo te oí hablando mandarín, yo te oí hablando otro tipo de lenguaje. Y la persona dice: yo nunca había aprendido ese idioma. Pero le dice: cuando tú hablabas, exaltabas a Jesús y me lo presentabas como el Mesías, me lo presentabas como el único y sabio Dios. Y hay gente que después de oír hablar en lenguas a otro, en un lenguaje que no había aprendido antes, esa persona dura, esa persona rebelde, esa persona religiosa se va a convencer de que lo tuyo es algo sobrenatural. Levante sus manos todos. Vamos a terminar aquí. Levante sus manos. De los 9 dones sobrenaturales, todos aparecen en el Antiguo Testamento, pero solo 2 aparecen en el Nuevo Testamento también. Sabiduría, fe, ciencia, discernimiento, profecía, sanidades, milagros. 7 milagros que también aparecen en el Antiguo Testamento. Pero los últimos 2, diversos géneros de lenguas y discernimiento o interpretación de lenguas, solo aparece en el Nuevo Testamento también. Hoy somos una generación que tiene algo que los del Antiguo Testamento no tenían, y es también el poder
de usar las lenguas. Yo sé que en el mundo hoy en día te hablan de lenguaje inclusivo, te hablan de palabras raras por allí que van en contra del mismo lenguaje, pero estos mismos se burlan del hablar en lenguas. No importa quién se burle, el hablar en lenguas es algo tan valioso que hoy vamos a hacer esto. Quiero que a todos los intercesores se tomen de manos un momento. Todos los que están en el altar, póngase de pie un momento. Y vamos a demostrar hoy algo extraordinario aquí en este lugar. Tómense de manos, queridas guerreras intercesoras de oración. Vamos a interceder, oiga bien, no solo a hablar en lengua, sino a interceder por varios minutitos solo en lenguas. Nadie va a dar un aplauso, no, todo mundo van a estar tomados de manos. ¿Y por qué le voy a pedir esto? Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. El pastor Montilla confirmaba algo ayer. Cuando él empezó a hablar en lenguas, dice: Dios me sanó de una enfermedad que tenía. Y quiero decirte que hablar en lenguas es algo tan poderoso que aun cuando alguien habla en lenguas se edifica su cuerpo. Cuando dice que se edifica su cuerpo, su alma y su espíritu, también implica sanidad. Y yo le voy a hablar en fe, hermana, hermano, que estás batallando con alguna situación en tu cuerpo. Hoy, mientras hables en lenguas, vas a ser sano ahora mismo. Y yo les voy a pedir, por favor, yo sé que para pedirle a nosotros los pentecostales que nos tengamos un momento no es fácil, pero les voy a pedir que allí durante unos minutos tú levantes tu voz con toda tu fuerza, solo orando en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en lenguas. O rima calle besete rebekende arramakandiri bosata ramakandiri bosaya arramakai bisata riba kiamisa yamakende. Declara kaya rebesika yabahande. Declaro katiribosaya que en el nombre de Jesús katarabahaya el poder de Dios está sanando ahora. Katirimos andarama kandiribos atarabakaya basende. Declara mayabasaya, alguien allá kataraba. En el nombre de Jesús recibe sanidad en tu casa también. Aquí en este lugar alguien está hablando en lenguas por un minuto más. Hablar en lenguas es algo tan poderoso que hasta los demonios les perturba. He estado en liberaciones donde invocábamos el nombre y la sangre y el demonio se resistía, y de repente empezamos a hablar en nuevas lenguas y el demonio decía: cállense, no. Dijimos: ¿te molesta que hablen en lenguas? Pues más vamos a hablar en lenguas hasta que te vayas. Suelta ahora mismo lenguas del Espíritu, lenguas de sanidad, lenguas de liberación, lenguas de autoridad, lenguas. Todavía vivimos en el tiempo de la ciencia y de la profecía y de las lenguas del Espíritu. No impidáis el hablar en lenguas, iglesia. Ama, valora el hablar en otras lenguas. Intercesora poderosa, intercesor poderoso, usa el don de lenguas en todo momento. Úsalo en la mañana, úsalo en la madrugada, úsalo en el ayuno. Habla en lenguas en la tarde, habla en lenguas en el servicio. Ora en el Espíritu, ora en lenguas, ora. Y cuando tú oras en lenguas, tú estás ministrando tu propio cuerpo para sanidad, tu propia alma para libertad. También oras para adorar en lenguas, oras para edificar a otros en lenguas, oras para traer la presencia de Dios, oras para ser un canal de liberación a otros. Yo he tenido la oportunidad de orar en lengua durante varias horas, y mientras a mi lado había alguien atado por demonios, mientras yo hablaba en lenguas,
Ese alguien caía al piso, nadie oraba por él. Ese alguien se me era ministrado y era liberado. Porque cuando alguien está hablando en lenguas por el Espíritu, eso se siente, eso trae vida. Y estamos listos para lo último. Interpretación de lenguas. Esto produce confirmación. Las interpretaciones de lenguas no son para darte un mensaje aparte de la Biblia, no. Lo que Dios tenía que decírtelo ya te dijo en su palabra. Pero cuando tú interpretas lenguas, si tú hablas en lenguas, pídele a Dios poder interpretarlas. Y cada vez que he tenido la experiencia de interpretar lenguas, algo que me llama la atención es que siempre lo que Dios me dice es algo que ya sabía a través de la palabra. Porque las interpretaciones no son para traerte nada diferente, sino para conectarte y confirmar la verdad de Dios. Algo grande está pasando aquí, iglesia. Intercesor poderoso opera en lo sobrenatural. Sabe que el don exclusivo de hablar en lenguas debe estar trabajando en equipo con el don de interpretación de lenguas. En todo momento tú necesitas oír una palabra de parte de Dios para ti. Y cuando Dios te hace hablar en lenguas, también te edifica, aunque no entiendas. Pero cuando tú puedes interpretar el mensaje que se interpreta, debe ser específico, debe ser bíblico, debe ser alineado a la palabra de Dios. Ya estamos listos. Ahora levante sus manos, intercesores poderosos. Todos levanten sus manos. Y voy a empezar a invocar cada uno de estos dones sobre ti. Y tú te vas a ir de aquí lleno de Dios. Levante sus manos y téngalas en alto un momento. Los dones de Dios son irrevocables. Dios te está dando dones ahora mismo. Los hombres no podemos dar dones, pero Dios los puede dar. Yo solo puedo transmitir, yo solo puedo comunicar, yo solo puedo impartirte la palabra. Pero Dios ahora mismo te va a dar dones sobrenaturales. Mientras yo termino, usted se va a soltar en la mayor adoración y la mayor alabanza cuando yo le pida que lo haga. En el nombre de Jesús hemos predicado y enseñado la palabra y estamos en el congreso de intercesores poderosos, el retiro contigo, donde hemos recibido empoderamiento espiritual. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que se derrama palabra de sabiduría, se derrama palabra de ciencia, se suelta fe sobrenatural. Ahora desciende sobre alguien y se activan sanidades y milagros en el nombre de Jesucristo. Y la autoridad de Dios te da discernimiento de espíritus. El enemigo no te va a poder manipular. Nadie te va a poder engañar mientras tengas discernimiento. Se activa palabra profética. Se activa en el nombre de Jesús. Ahora mismo el don de diversos géneros de lenguas. Vas a ir profundizando en las lenguas. Vas a hablar nuevos lenguajes a partir de ahora. Y también interpretación de lenguas que vienen del Espíritu. En el nombre de Jesús, sobre intercesores poderosos. Ahora, en el nombre de Jesús, suéltate, iglesia, y recibe. Recibe, 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 recibe. Vas a ver mayores cosas, dice Dios.
Verás cosas nunca antes vistas. Este ministerio está agradando a Dios. Este ministerio está tocando el trono. Este ministerio está llegando al trono. Y cuando alguien toca el trono, del trono desprende gloria, del trono desprende sanidades, del trono desprende poder de Dios. En el nombre de Jesús, intercesores poderosos, no fuiste llamado para ser atormentado, fuiste llamado para atormentar las tinieblas. No fuiste llamado para ser atado, fuiste llamado para ser un libertador. En el nombre de Jesús recibe toda potestad y autoridad. En el nombre de Jesús. Toda fuerza del enemigo ha soltado ahora mismo. Ha sido hecho libre en el nombre de Jesús. Ahora dale el mejor aplauso al Rey. Y mientras lo aplaudes, habla en ese lenguaje que Dios te dio. Y el diablo no te lo puede quitar. Yo declaro que viene solución para las situaciones difíciles en tu iglesia por medio del don que Dios te ha activado hoy. Viene demostración del Espíritu, viene restitución, viene revelación, viene en el nombre de Jesús la restauración total, viene la confirmación del Espíritu, viene en el nombre de Jesús una palabra de ánimo, una palabra de edificación, viene a través de los intercesores de esta iglesia. Levanta, Dios mío, más de tuyos, más de tus hijos, llenos de ti. Todo lo que el enemigo lanzó contra los intercesores poderosos se ha revertido en este día. Porque el que maldice a un intercesor, hijo de Dios, la maldición se les vuelve a ellos y la bendición viene para ti. Pastores y ministros llenos de los dones del Espíritu. Yo declaro pastores y ministros llenos de los dones del Espíritu Santo. Una ola poderosa del Espíritu Santo desciende desde ahí atrás hasta aquí adelante. Ahora, en el nombre de Jesucristo, recibe, hermano, recibe, varón, recibe en el nombre de Jesús.